Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy martes 16 de diciembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 21 de San Mateo, del versículo 28 al 32. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús agregó, pero dígame su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle, Hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y creyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir y si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita para que la obra del Señor se siga extendiendo, para que el Evangelio le siga llegando a más personas. Hoy el Señor a través de su Evangelio les habla o nos está hablando y habla muy directo a las personas que trabajan en la iglesia, que trabajamos en la iglesia, a las autoridades de la iglesia, a todos los que trabajamos en la iglesia. ¿De qué manera? El Señor manda a dar, a hacer un trabajo. ¿Y se acuerdan a quién era el que les estaba hablando? A los sacerdotes y autoridades, dice, a los sumos sacerdotes y a las autoridades judías. A Jesús estaba hablando con ellos. ¿Se acuerdan el Evangelio de ayer? Jesús estaba hablando a los sacerdotes y a las autoridades. Y hoy, que es la continuación del Evangelio de ayer, Jesús habla a esas mismas autoridades, a todos aquellos que trabajamos en la iglesia, a todos aquellos que cumplimos una u otra misión en la iglesia. Y nos habla fuerte hoy. El Evangelio hoy nos habla fuerte. Que nosotros podemos ser uno de estos dos personajes que nos muestra el Evangelio. Porque dice el Evangelio. Jesús agregó, pero dígame su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, no quiero ir, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, señor, pero no fue. Dios nos ha mandado a trabajar a su viña, pero hay unos que actúan de una manera y otros que actúan de otra manera. Hay unos que le dicen al Señor, sí, Señor, yo voy, pero a la hora de llegada no hacen el trabajo y engañan al Señor. Al Señor no lo podemos engañar, pero ellos creen que engañan al Señor. El Señor nos manda a trabajar a su viña, nos invita a trabajar, nos envía a trabajar. Pero ¿de qué manera estoy haciendo yo el trabajo? ¿Seré que estoy haciendo el trabajo mal? ¿Seré que no estoy cumpliendo bien con la labor que el Señor me mandó? Todos hemos sido bautizados para que fuéramos sacerdotes, profetas y rey. Y la labor del profeta es anunciar y denunciar. Pero parece que hoy en día hemos cumplido solo una parte de la misión, anunciar. Y no queremos denunciar el pecado. ¿Por qué? Por no quedar mal con la gente, por lo que dirán aquellas personas. Y eso es lo que nos encontramos hoy día en la iglesia. Muchas personas que van y predican
y echan puros cuentos. Otras que predican muy bonitos y hacen una predica, una reflexión muy bonita, pero cuando les toca denunciar el pecado, no lo hacen. Se van por las ramas. ¿Por qué? Porque tienen miedo el qué dirán de la gente. Porque tienen miedo quedar mal con la gente. Pero entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es anunciar y denunciar. No hacer solo la primera parte. Y tenemos miedo a denunciar el pecado. Si el Señor nos envió a su viña a trabajar, es para cumplir con lo que Él manda. No cumplir con lo que yo quiero, no cumplir solo con lo que a mí me gusta. Y ahí es donde nos reclama hoy el Señor a través de su evangelio, que estamos haciendo el trabajo a medias. No queremos hacer y cumplir el trabajo en su totalidad. Y nos estamos pareciendo más al segundo hijo que dice, luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, Señor, pero no fue. Nos estamos pareciendo más al segundo hijo, que le dice, sí, Señor, yo voy a hacer el trabajo, pero al último no fue, al último no está haciendo el trabajo, no está haciendo el trabajo como el Señor nos lo ha mandado. Y es ahí donde salimos rascando todos, porque esto pasa en la iglesia, pasa a los ministros, ministras, sacerdotes, laicos, a los lectores, todos pasamos por ahí. ¿De qué manera estamos haciendo el trabajo? ¿De qué manera estamos cumpliendo con lo que el Señor nos mandó? Incluso hasta el que canta en el coro. Hoy nos hemos más preocupado por criticarnos unos a otros que por cumplir el trabajo que el Señor nos mandó. Y el Señor hoy nos habla fuerte. El Señor nos dice, ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Vean qué fuerte lo que les dice el Señor. ¿Y a quién es que se lo estaba diciendo? A los sacerdotes y autoridades judías. Y hoy eso es lo mismo que nos dice el Señor a través de su evangelio. ¿A quiénes? A nosotros mismos, a los que trabajamos en la iglesia, a aquellos que son ministros y ministras, a aquellos que somos laicos, a aquellos que somos lectores, a aquellos que hacemos de una u otra misión en la iglesia. Les aseguro que en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Díganme si eso no es duro o no es duro que el Señor le diga eso a uno. Que nosotros, por creernos que ya porque andamos en la iglesia, que ya porque servimos en la iglesia, nos creemos mejor que aquellas personas que andan en el mundo, que andan en la calle, que andan haciendo las cosas mal. Pero ¿qué pasa con estas personas? El día que estas personas escuchen la palabra de Dios, ellos pueden llegar a tener una verdadera conversión y pueden tener una verdadera conversión y pueden llegar a ser mejor incluso que nosotros mismos que estamos dentro de la iglesia, porque esa persona cuando escuche la palabra de Dios va a tener una sincera conversión y nosotros que estamos dentro de la iglesia muchas veces hacemos las cosas a medias. Nosotros que somos los que deberíamos dar ejemplo no lo estamos dando. Nosotros que somos los que estamos dentro de la iglesia, los que deberíamos estar denunciando el pecado, no lo hacemos. ¿De qué nos sirve ver la iglesia llena, repleta, si muchas personas de esas que van caminando a comulgar no saben ni por qué van a comulgar? Van a comulgar tal vez viviendo en fornicación. Van a comulgar tal vez teniendo hasta 2 años sin confesarse. Van a comulgar tal vez creyendo que eso es un símbolo. Van a comulgar siquiera no tienen ni la primera comunión. Pero ¿quién les dice esto? ¿Quién les predica eso? ¿Quién los lleva a la reflexión? ¿Quién es capaz de denunciar el pecado? ¿Quién es capaz de predicarle la palabra como Dios manda, como el Señor le mandó? Ese es el deber de todo cristiano. Ese es el deber de todos aquellos los que trabajamos en la iglesia. No callarnos,
Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros que estamos dentro de la iglesia, y nosotros que deberíamos, que conocemos un poquito más, somos los que deberíamos estar anunciando y denunciando el pecado. Pero ¿qué pasa? Estamos haciendo o estamos cumpliendo el trabajo a medias. Y nos estamos pareciendo más al segundo hijo que al primero que dijo que no, y al último fue y hizo el trabajo, lo que el Señor le había pedido. Y eso es lo que reclama hoy el Señor con este evangelio, que estamos haciendo el trabajo a medias, que muchas almas se están perdiendo. Y es por culpa de nosotros mismos, nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que estamos dentro de la iglesia, los que no queremos denunciar el pecado. Lo que queremos es nada más tirarle pañitos de agua tibia a la gente. ¿Para qué? Para que no tengan una verdadera conversión. ¿Qué es lo que está pasando? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros creemos que Dios no nos va a pedir cuentas. Pero vean cómo el Señor nos va a pedir cuentas. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 3 versículo 18. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no le hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Vean lo que dice, si nosotros que estamos ahí, si usted es una persona que predica, si usted es una persona que ayuda a las demás personas, que trabaja dentro de la iglesia y tiene el don de profecía o usted predica en la iglesia, usted ha sido llamado por Dios y usted tiene que cumplir con lo que Dios le ha encargado de profetizar. Y el profeta es anuncia y denuncia el pecado, porque si usted no lo denuncia, Dios le va a pedir cuentas a usted. Porque si un malvado, si una persona se condena por culpa de usted, que cuando usted le tocó la oportunidad en el evangelio de denunciar el pecado y usted no lo hizo y se fue por las ramas con tal de no tocar ese tema, Dios nos va a pedir cuentas. Dice Gálatas 1:10, ¿a quién tratamos de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si tratara de agradar a Dios, ya no sería siervo. Si tratara de agradar a la gente, ya no sería siervo de Jesucristo. Vean como lo dice Gálatas, para que vean que no es mentira mía. Gálatas capítulo 1, versículo 10. No es, dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Nosotros tenemos que cumplir con el trabajo que Dios nos mandó. Anunciar y denunciar. No tirar pañitos de agua tibia. Predicar, denunciar el pecado para que aquellas personas tengan una verdadera conversión. Para que aquellas personas cuando vayan a comulgar sepan a quién es que van a recibir. Cuando aquellas personas tengan mucho que confesar, sepan por qué tienen que confesarse. Ese es el deber ser de todo cristiano. Anunciar y denunciar, conocer su fe y darla a conocer. Pero nos estamos quedando en el último puesto, como el segundo hijo, que dice, sí Señor, yo voy, pero a la hora de llegar no hago el trabajo como Él me lo mandó. Hago un trabajo a medias. Y cuando me toca trabajar de verdad, hacer el trabajo como denunciar el pecado, no lo hago. Prefiero irme por las ramas, con tal de no caerle mal a la gente. Y dice el Señor, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si se tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Que las personas de hoy en día, o nosotros hoy en día, queremos más agradar a la gente que agradar a Dios. Por eso no queremos denunciar el pecado, para que no nos vean feo, para que no nos critiquen, para que no nos señalen. Pues nosotros tenemos que escoger,
o los aplausos de Dios y las pedradas de los hombres, o las pedradas de los hombres y los aplausos de Dios. Tenemos que tomar una decisión, o ponernos en el primer lugar del primer hijo, o en el segundo, que sí hizo el trabajo, o en el primero que hizo el trabajo, o en el segundo que a lo último no hizo el trabajo como Dios lo quiso. Dice, si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no le hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. No es un juego. A ti te pediré cuenta de su sangre. ¿Por qué? Si usted tiene la oportunidad de hablarle a la gente, si tiene la oportunidad de predicarle, ¿por qué no hace el trabajo como Dios manda? ¿Por qué no se prepara mejor? ¿Por qué no denuncia el pecado? Usted tiene que, usted se tiene que, usted, cuando usted predica, usted es instrumento de salvación o de condenación. Depende cómo usted haga el trabajo. Usted puede ser instrumento de salvación o de condenación. Por eso lo dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si tú se lo adviertes, si usted hace el trabajo como Dios mandó, si usted denuncia el pecado y ese malvado no quiere convertirse, si ese malvado no quiere cambiar, vean lo que dice la palabra de Dios, para que ustedes vean que no son palabras mías. Yo les hablo con la palabra de Dios, con lo que está escrito, porque así me lo mandó Dios. Sino para qué me dio el conocimiento, sino para qué me dio la sabiduría que me hago y que me da día a día, si no es para que les hable a ustedes con lo que está escrito, para que les hable a ustedes con la palabra de Dios, no con palabras mías, con la palabra de Dios, con lo que está escrito. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Ese es el trabajo. Usted tiene que salvar su pellejo. Yo tengo que salvar mi pellejo. Yo no me puedo confiar por estar dentro de la iglesia. Yo tengo que vivir una conversión todos los días. Y si cuando me toca predicar, yo tengo que predicar de manera que cuando me toque denunciar el pecado, denunciarlo y hablarlo conforme está escrito, como lo dice la palabra de Dios, con fundamento bíblico. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si ese malvado no quiso cambiar de conducta, no quiso cambiar, no quiso convertirse, ya no es problema mío. Yo le prediqué con la palabra de Dios, yo le mostré que era pecado y no era pecado. Yo le comprobé con la palabra de Dios. Ya si no quiso creer o no quiso convertirse, no es problema mío. Dice, el sembrador salió a sembrar. Y lo que cayó en el camino, a lo largo del camino, ahorita lo vamos a leer en San Lucas capítulo 8, versículo 11. En San Lucas 8, 11. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Si usted denuncia el pecado y ese malvado no quiso convertirse, tú habrás salvado tu vida. ¿Por qué? Porque tú hiciste el trabajo como Dios te lo mandó. Tú cumpliste con tu labor. Entonces, ¿qué pasa? Dios eso lo va a ver. Bueno, este predicó, este denunció el pecado, aquel malvado no quiso convertirse, pues ahora a él es el que le voy a pedir cuentas. Pero tú habrás salvado tu vida. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no se lo adviertes, vea, esto es lo que nos habla hoy el Evangelio.
que aquel que se cree justo, o aquellos que estamos en la iglesia, que muchas veces nos creemos más que los demás, nos creemos que ya porque estamos en la iglesia ya estamos salvos, que no necesitamos conversión, que no necesitamos escuchar la palabra de Dios, que ya porque estamos en la iglesia no necesitamos también que nos prediquen, que nos digan las cosas como son. De eso es lo que nos habla el Evangelio hoy. Si el justo deja de hacer el bien, si nosotros dejamos de predicar la palabra de Dios como está escrita y no denunciamos el pecado, vean lo que dice la palabra de Dios. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, no quiere predicarle a aquella persona para no caerle mal, no quiere denunciar el pecado para que no caerle mal, para que aquella persona no crea y se convierta, y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no se los has advertido, morirá a causa de su pecado, y se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, y todo lo que usted haya hecho bueno se va a olvidar. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de llamar la atención a aquella persona que estaba viviendo en pecado, aquella persona que tenía este pecado o aquel otro pecado. Nunca quisiste predicarle. ¿Por qué? Por no caerle mal a aquella persona. Dice, se olvidarán de las buenas acciones que hayas hecho, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Pero si tú adviertes al justo para que no peque, si usted va y le predica a esa persona y le comprueba con la palabra de Dios que está viviendo en pecado, que tiene que alejarse de ese pecado, que tiene que convertirse, que tiene que dejar eso porque eso es pecado, que no puede comulgar así, si tú adviertes al justo para que no peque y sigas sin pecar, vivirás gracias a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Tú habrás salvado tu vida. ¿Por qué? Porque hiciste el trabajo que Dios te mandó. Y es por eso lo que nos dice la palabra de Dios hoy. En verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Eso se lo decía a quién? A aquellos sumos sacerdotes. Y lo mismo nos dice a nosotros hoy en día y a las autoridades que trabajan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. ¿Por qué? ¿Quién era Juan? Aquella persona que predicaba en el desierto, que se vestía con piel de camello, que comía miel y miel silvestre, algo así era, que comía miel silvestre. Era una persona que predicaba en el desierto, pero como era una persona humilde, pero lleno del Espíritu Santo y que predicaba la palabra de Dios, y aquellos que se creían más que Juan no quisieron creerle a Juan, lo despreciaron. A pesar de que venía a predicarles la palabra de Dios, lo despreciaron. ¿Por qué? Porque lo vieron inferior a ellos, porque ellos se creían la última Coca-Cola del desierto. Y lo mismo pasa hoy en día. Muchos que están arriba, cuando alguien les predica la palabra de Dios, se creen la última Coca-Cola del desierto y creen que ellos tienen que ellos se creen más que los demás y no aceptan que nadie les predique. Por eso, en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos cuando escucharon la palabra de Juan, las palabras de Dios a través de Juan, ellos sí se convirtieron, ellos sí se arrepintieron y tuvieron una sincera conversión. Pero hoy muchos que están dentro de la iglesia o que estamos dentro de la iglesia, que necesitamos una verdadera conversión, necesitamos ser humildes de verdad, muchas veces no lo somos. Por eso, hagamos visco para adentro, reflexionemos con esta palabra, reflexionemos con este evangelio, a no ser de que nosotros estemos igual que aquellas autoridades del tiempo de Jesucristo, del tiempo atrás, que no nos esté pasando lo mismo hoy en día. Por eso, todos los días es un día para empezar de nuevo, para adquirir, para volver a tener una sincera conversión, para convertirme,
que no nos pase lo de aquel tiempo. Que el Señor les bendiga.